va a parecer que estamos haciendo un pequeño salto, ¿no? Como desde la teoría feminista a la crisis hídrica en Chile. Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo podemos entender esta crisis desde una perspectiva de género y feminista, para concluir, como les dije, la próxima semana en la clase con Macarena, no con la Maca Salinas. Entonces, me gustaría empezar cuando uno quiere desafiar una idea. Perdón, antes de eso, quería mencionar que podemos tener una modalidad como bastante libre. Yo tengo un PowerPoint, los PowerPoint a veces son un poquito aburridos, y yo, que no soy una generación muy nueva, tampoco son tan eh, espectaculares o tecnológicos, ¿no? Eh, entonces, yo me voy a basar harto como en el PowerPoint, sobre todo en este formato como virtual, pero ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, pueden escribir por el chat, levantar su mano, incluso prender su micrófono, si es que no les veo, no me doy cuenta que han pedido la palabra. Y ojalá podamos tener también como una conversación tan interesante como tuvimos al final de la primera clase, ¿no? Como este curso lo que quiere hacer, y como tanto yo como Patricia y Macarena trabajamos desde una mirada bastante crítica de los temas ambientales, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiando algo de manera crítica, la mejor manera de empezar es tomar el concepto que estamos viendo y de construirlo un poquito, ¿no? Como que poner un poquito en duda lo que sabemos, e incluso intentar de definir conceptos que parecen como muy fáciles de definir, como por ejemplo la escasez hídrica, ¿no? Escasez en general tenemos cuando necesitamos un recurso, para decirlo de alguna manera, no tenemos lo suficiente de eso, ¿no? Pero claro, esto puede ser como muy relativo para la humanidad. Hay colegas que dicen, por ejemplo, que mientras hay personas siempre va a haber escasez, porque siempre vamos a necesitar más agua, por ejemplo, en este caso, de la que necesitamos. Pero lo interesante ahora es entender primero cómo se enmarcó primero la escasez de agua, ¿no? Igual como en todas las disciplinas, la escasez de agua tiene como una mirada muy positivista, muy cuantitativa, muy tangible, muy física, podríamos decir, ¿no? Como dice aquí, hay una aceptación de que la escasez hídrica es una condición que es absoluta y es natural. Si tenemos escasez, es que hay escasez, y hay escasez para todo el mundo. Y la escasez casi es como natural, ¿no? Entonces estamos viendo tan solo la escasez como un problema de balance. Entonces, si como sociedad, como casa, como cualquier grupo humano, una ciudad, un país, una región, un sector productivo, necesita, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de agua, y en la región o en la cuenca existen 800 metros cúbicos de agua menos, o sea, menos, entonces ya tenemos escasez de agua. Entonces el tema de la escasez se ha visto mucho desde la hidrología, eh, principalmente, y se mide con indicadores físicos, ¿no? Donde estamos viendo este balance. ¿Cuánta agua necesitamos? ¿Cuánta agua tenemos? Y si la agua que necesitamos supera el agua que tenemos, entonces tenemos escasez de agua. Solo para que tengan una idea, no es algo que vamos a analizar aquí, pero normalmente la escasez de agua se mide con indicadores cuantitativos que tienen que ver con este balance que les dije, ¿no? ¿Cuánto tenemos y cuánto nos falta? Igual la escasez de agua es muy similar también a la escasez económica, ¿no? Como que si uno lo piensa así, una, por ejemplo, no puede... Bueno, nosotros tenemos los créditos, ¿no? O los préstamos, pero en general uno no puede gastar más de lo que tiene. Y esto es lo que está pasando cuando tenemos escasez hídrica, ¿no? Cuando necesitamos más agua de la que hay disponible. Ahora, es muy interesante pensar el tema de la escasez, porque
Podríamos decir, por ejemplo, que en el desierto de Atacama hay escasez de agua porque queremos poner un parque acuático y no hay suficiente agua. En este sentido, podríamos decir que hay escasez de agua, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante poder poner un poquito en duda este concepto de la escasez, que no tiene tan solo que ver con los volúmenes de agua que existen en el lugar que estamos viendo. Eh, yo trabajo mucho con la literatura de la ecología política, y la ecología política trata mucho de entender eh, detrás de los problemas ambientales. Le interesa mucho entender más allá del componente biofísico, del componente natural, eh, digamos, de la escasez hídrica como ejemplo, o sea, cuánto llueve, cuánta agua hay en el río, qué temperaturas tenemos, cuánta humedad, etcétera. También le interesa ver los aspectos sociales y políticos detrás de los problemas ambientales, y también se hace muchas preguntas acerca de quiénes son los que más están afectados por los problemas ambientales, como es la escasez de agua. Entonces, hay una mirada a las problemáticas ambientales que es muy crítica y muy comprometida también con la justicia social. O sea, partimos de la base que los problemas ambientales no son meramente físicos, ¿no? O sea, el problema de la escasez de agua no tiene que ver tan solo con cuánto volumen de agua tenemos, ¿no? Entonces, la escasez se entiende como un fenómeno que es muy complejo y no solo tiene dimensiones ecológicas, o sea, cuánta agua hay disponible, cuánto llueve, etcétera, pero también hay dimensiones que son sociopolíticas, que son temporales y que son antropogénicas. Esto quiere decir que muchas veces las mismas sociedades pueden causar escasez de agua, que también se llama como escasez socialmente construida. Eso puede ser, por ejemplo, quizás conocen la laguna Aculeo, ¿no? Que es una laguna la cual se agotó porque sacaron tanta agua que la laguna al final quedó seca, ¿no? Este es un caso de escasez socialmente construida. No fue la sequía, no fue la evapotranspiración, no fue el cambio climático. Y este lema, no es sequía, es saqueo, va justo, ¿no? Es como un lema muy popular, no sé si lo escucharon, sobre todo durante la revuelta de 2019, ¿no? Del estallido, que es un lema que se popularizó mucho y es la mejor expresión de la escasez socialmente construida, ¿no? Como que no es la sequía, no es tan solo que no llueve, pero también es saqueo, cómo la gente están acaparando agua. Y aquí vamos a profundizar un poquito más. Entonces, desde una mirada más crítica, la escasez, para entender cómo se construye la escasez de agua, se estudia qué rol juega la privatización de los recursos hídricos, qué rol juegan los intereses de actores muy poderosos en ciertos territorios, etc. Y Chile es un muy buen ejemplo para ver todo eso. Entonces allí tenemos un punto que es como muy, muy importante, ¿no? Y tiene que ver con cómo podemos diferenciar entre la escasez hídrica y la sequía. Muy rápidamente podríamos decir que la sequía es un fenómeno físico, podríamos decir, ¿no? Cuando llueve poco, cuando hay poco caudal en el río, ¿no? Cuando tenemos sequía, esto es algo que se puede medir, que efectivamente también hay indicadores que tienen que ver con el volumen del agua. Entonces, tenemos como el historial de las precipitaciones, de cuánta lluvia hemos tenido, y si ahora está lloviendo mucho menos de antes, entonces podemos decir que tenemos sequía porque tenemos menos lluvia y por lo tanto menos agua disponible. La escasez hídrica, por el otro lado, la escasez es un fenómeno que es híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que es tanto físico, que tiene que ver con una falta física, material, muy tangible de agua, pero también es un fenómeno social, ¿no? Entonces, como dice aquí,
interactúan variables sociales, espaciales y políticas que varían según el contexto económico, ecológico y cultural de cada territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en Chile, vamos a adelantar un poquito en lo que vamos a conversar, en Chile sabemos que tenemos los derechos de agua, los cuales se reparten entre las personas, no se reparten de una manera ni natural, ni justa, ni equitativa, ¿no? Pero la gente tiene acceso de una manera. Entonces sabemos que hay una acumulación de agua por varias empresas, mientras muchas comunidades se quedan sin agua. Esto es escasez hídrica, pero no tiene que ver con la sequía, ¿no? Esta es una cuestión política, una cuestión institucional de cómo es el Código de Aguas, una cuestión económica de quién tiene dinero para poder comprar agua, ¿no? Entonces podríamos decir que la sequía es un fenómeno físico y cuando tenemos sequía en un territorio afecta a todo el territorio, ¿no? No puede haber sequía en toda la región, menos en mi casa porque yo tengo una piscina, ¿no? Entonces la sequía impacta todo el territorio, pero la escasez no impacta a todas las personas en un territorio con sequía. Un muy buen ejemplo es la zona de Petorca, ¿no? Petorca sí que está muy afectada por la sequía, pero no todos los actores en Petorca sufren de escasez hídrica. Si tienen alguna pregunta con respecto a este punto, porque es como muy importante, eh, ya, creo que estamos bien. Voy a continuar. Entonces, dicho eso, no nos interesa tan solo entender esta diferencia para entender cómo se construye la escasez, ¿no? Como tenemos que mirar más allá de la sequía, y esto es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, ¿no? Más allá de la sequía, ¿cuáles son los otros factores que causan la crisis hídrica chilena? Pero también es muy interesante para volver un poco a la ecología política que se hace preguntas críticas como pero ¿quiénes sufren de la escasez de agua? ¿Y cuál es el agua que falta? ¿No? El tema de cuál es el agua que falta nos vuelve también a otra pregunta de un concepto súper básico que nadie se pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es el agua? ¿No? Cuando decimos agua, ¿de qué tipo de agua estamos hablando? Cuando estamos hablando de escasez de agua, claramente no estamos hablando de agua marina porque el agua marina está allí, no vemos alguna diferencia, ¿no? ¿De qué tipo de agua estamos hablando cuando estamos hablando de escasez? Antes de responder a eso, me gustaría como desafiar un poquito este concepto y hacerles pensar también por qué el agua es algo mucho más amplio, cultural, social y político que tan solo dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Como el H2O, ¿no? Como que el agua no es el H2O, el agua es mucho más cosas. Y aquí también lo podemos vincular con esta mirada positivista, ¿no? Como que el agua es un recurso y si tenemos menos volumen de lo que necesitamos, tenemos escasez. Pues no, el agua es mucho más que un volumen de H2O más varios minerales, ¿no? El agua puede significar cosas muy distintas a grupos sociales muy distintos. Y aquí me gustaría, no sé, como que si quieren, no sé si tienen ustedes algún ejemplo que se pueden imaginar. Por ejemplo, podemos leer este listado y allí les doy como un par de ejemplos de cómo distintas aguas pueden significar distintas cosas para las personas, ¿no? Primero de todo, el agua tiene hay distintos tipos de agua, ¿no? Entonces podemos hablar de aguas servidas, ¿no? Que son las aguas que se van de nuestras casas una vez que las hemos consumido. Pueden ser aguas subterráneas, que son de la mejor calidad normalmente para el consumo humano. Son las aguas superficiales, ¿no? Que son los ríos, los lagos, etcétera. Puede ser agua marina, de la cual tenemos muchísima, pero nos sirve para que la tomemos, ¿no? Puede ser agua desalinizada, que es agua marina que le sacamos las sales y la hemos tratado y así la podemos tomar.
Puede ser agua embotellada, que es una de las aguas que se considera de las mejores calidades en un imaginario colectivo, ¿no? Como que si preguntáramos a la gente cuál agua cree que es la mejor, de la llave, embotellada, de tal, la mayoría de la gente dice el agua embotellada, e incluso puede ser agua que la hemos reciclado, digamos. Entonces, hay muchos tipos de aguas y significan muchas cosas para distintas comunidades, ¿no? Un agua puede ser sagrada para una comunidad, hay aguas que se pueden considerar sucias, eh, podemos tomar agua y que nos parezca pesada, nos puede parecer rica, la podemos llamar mala, esta agua es buena, esta agua es muy saludable porque la veo muy transparente y es muy fresca y tiene un sabor muy rico. Hay aguas que son peligrosas, tanto para tomar o incluso para nadar, ¿no? Las aguas las podemos ver como cristalinas o grises o negras, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque hay también como muchas disciplinas que están viendo cómo nos relacionamos con el agua, ¿no? Y esto va a hacer mucho sentido cómo va avanzando como la sesión de por qué todo esto es interesante cuando estamos hablando de la crisis de agua en Chile, ¿no? Los ejemplos que puedo pensar es, por ejemplo, muy redundante, ¿no? En el país de la India, el río Ganges, por ejemplo, es sagrado para las personas indias. En el mismo país que tiene como una segregación social muy brutal, ¿no? Con las castas, no toda la gente puede tomar agua de todos los pozos, ¿no? Cada casta tiene su propio pozo. Sin embargo, una investigadora que me gusta mucho y con ella empecé de ver el tema de la escasez, Leila Mehta, ella cuando hizo su investigación en profundidad en una zona de la India, se dio cuenta que cuando habían problemas de escasez, el tema de la casta se desaparecía. Entonces los ricos iban a la casta de los más pobres y sacaban agua con un justificativo de que no, pero si ellos no tocan el agua, entonces no está sucia, ¿no? Porque cuando no hay problema de escasez, los pozos de las castas más bajas se consideraban sucias, ¿no? Y cuando tenemos escasez, cambia un poquito como la idea y para que puedan tener acceso al agua existe como esta justificación. Otro ejemplo sería en Perú unas comunidades que en su cosmovisión el agua era algo vivo, ¿no? Es algo que viene de la nube, pasaba por toda su cuenca, cada elemento de la cuenca era una deidad, la nube, la cumbre, la montaña, el río, ¿no? Entonces, como llegó la minería en esta zona de esta comunidad, les empezaron a dar agua desalinizada y las comunidades consideraban el agua desalinizada como muerta, ¿no? Entonces, esto lo encuentro como muy impactante, ¿no? De cómo esta comunidad, cómo el agua entra en su cosmovisión, cómo le cambian la fuente, pero le dicen, no, 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 es la misma agua, es muy rica, cumple con todo, ustedes tienen que seguir tomándola, pero la gente la considera muerta, esta agua, mientras quizás para algunas de nosotras no hay como mucha diferencia. ¿Pueden pensar en algún ejemplo chileno donde culturalmente o en temas de religión hay comunidades que tienen distintas relaciones con el agua? Como en el sur de Chile. Hola, profe. Hola Margarita, mía, estaba a punto de hablar, así que me salvaste. A ver, ¿qué Eh, pensás? a mí se me ocurre un poco lo que pasa con el problema de los paltos en Petorca, que ahí ¿Ya? hay dos opciones, porque está la comunidad que necesita el agua para vivir, para que los niños vayan al colegio, para hacer su vida. Y por otro lado están los empresarios que ven el agua como un insumo más. Claro, Entonces son dos observaciones completamente contrastantes.
Exactamente. Entonces, para unos el agua es, o sea, para el sector productivo, el agua es un recurso, es un insumo, es una materia prima, ¿no? Mientras para las personas el agua es fuente de vida, digamos, ¿no? Algo así. Claro, así lo imagino. Perfecto, sí, algo por allí va la cosa. ¿Algún otro ejemplo? Gracias, Margarita. De nada. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? ¿Con alguna comunidad indígena quizás? Bueno, en el sur de Chile igual, las comunidades mapuche se han visto dos cosas. Primero, que cuando se les agotan las fuentes, o sea, las comunidades que viven en áreas rurales claramente, ¿no? Que toman agua de napas subterráneas o de fuentes de agua corriente que sean como arroyos, etcétera. Cuando toman agua que ha sido tratada y que le han echado cloro, no les gusta esta agua, ¿no? Nosotros no podemos, o sea, nosotras no podemos tomar agua sin cloro porque estamos muy acostumbradas, mientras estas comunidades para ellas como echar cloro al agua altera mucho el sabor y no les gusta. Y lo otro también podría ser como la conexión con el agua, el reconocimiento del agua como eh, como algo vivo, ¿no? Como un ente vivo. Y allí tiene mucho que ver lo que decía anteriormente, como de la cosmovisión, ¿no? Cómo nos conectamos con la naturaleza y cómo el agua viene en eso. Lo que vamos a ver nosotras hoy es específicamente la crisis hídrica y el acceso para consumo humano. Eh, perdona, me desorienté un poquito mirando el chat, pero lo que les quiero hablar principalmente hoy es la escasez de agua para consumo humano específicamente. Ahora, el tema, ¿quiénes sufren de la escasez? ¿No? Porque el tema no es tan solo de qué tipo de agua estamos hablando y que tenemos escasez, pero también quiénes sufren de esta escasez. Entonces, en general, y no solo en Chile, ¿no? Los problemas ambientales primeramente afectan a las comunidades, las personas y los cuerpos que ya son socialmente y espacialmente marginalizados, ¿no? Entonces, las personas que no tienen acceso a la naturaleza y los recursos naturales o los servicios asociados a ellos son los primeros que se van a afectar por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Ahora, las personas o las comunidades pueden ser marginalizadas por su clase social, por su etnia, su género o identidad sexual, ¿no? Como todo el tema de la interseccionalidad que hablamos de la primera clase. Entonces, cuando no tenemos acceso al agua potable doméstica, ¿no? Entonces se inventan nuevos sistemas de abastecimiento que pueden ser bastante precarias. Para aterrizar un poquito esto en Chile, los lugares donde tenemos mayores problemas son los campamentos, ¿no? O las viviendas informales, las áreas rurales que son más vulnerables al cambio climático, ¿no? Cuando tenemos comunidades que viven en áreas rurales y suelen tener como sus propias fuentes, estas fuentes son las primeras que se impactan por el cambio climático y se pueden agotar. Los comités de agua potable rural también que están muy afectadas por la megasequía y también las zonas rurales de baja densidad, ¿no? Cuando tenemos como pequeñas comunidades o casas que están como más dispersas. Entonces, cuando tenemos una crisis ambiental y cuando tenemos una crisis hídrica, las primeras personas que van a verse afectadas por eso son las personas que tienen menos recursos, que son marginalizadas y no hace falta como toda la literatura internacional para decirnos, pero esa también lo está apoyando y estas suelen ser mujeres,
personas de tercera edad, personas de minorías étnicas y cualquier tipo de minorías étnicas, sociales, sexuales, etcétera, ¿no? Ahora el tema, para ir un poquito como en el tema chileno, porque creo que me atrasé bastante en esta introducción, el tema no es cómo se construye la crisis hídrica en Chile y qué soluciones se dan. Primero, a nivel mundial tenemos varios factores que están afectando, porque la crisis hídrica no es solo de Chile, ¿no? Y la crisis que vive el mundo no es tan solo climática. Tenemos una crisis ambiental que está impactando todo el planeta de manera muy distinta, y como dijimos, con todos estos factores que influyen, etnia, género, clase social, etcétera. Pero en general en todo el mundo tenemos cambios en la lluvia que estamos recibiendo. Puede ser menos lluvia, y en general tenemos como menos lluvias, o tenemos muchas lluvias pero de mucha intensidad. Hay un aumento de temperaturas, se están cambiando mucho el cómo usamos el suelo, ¿no? Se está urbanizando, hay mucho más cemento, hay monocultivos, etcétera, introducción de especies exóticas, como el caso chileno con los monocultivos forestales en el sur del país. Hay una sobreexplotación de las aguas subterráneas, y como las aguas subterráneas no la podemos ver, no es como un río o un lago que vemos que se está bajando el caudal. Por ejemplo, en las napas subterráneas es mucho más difícil monitorearlas. Tenemos mucho más población y urbanización. La urbanización es un factor de necesitar mucho más agua, y también tenemos muchas actividades económicas que necesitan mucha agua en zonas saturadas. Un ejemplo sería la minería en el desierto de Atacama, por ejemplo, ¿no? La minería en general no es que consume como la mitad del agua que se consume en el país, es como menos de 10%, pero sucede en una zona que es muy árida, que hay comunidades indígenas, y que aquí es como la escasez socialmente construida, ¿no? Como que sacar litio, sacar cobre, sacar minerales en el territorio como más seco del planeta. Es imposible no llegar a tener escasez en eso. Y claramente las políticas neoliberales, que esto es como muy particular de Chile, como vamos a ver enseguida. Entonces, en resumen, podríamos decir que hay como cuatro factores o 4 dimensiones de la crisis hídrica en Chile, ¿no? Se podrían decir de otra manera, se podrían agrupar de distinta manera, pero es para que tengan como una idea, ¿no? Primero que todo, tenemos como una dimensión más física. Efectivamente, el cambio climático está impactando mucho a Chile, es un hotspot de cambio climático, o sea, es una de las zonas que se ve severamente afectada. Tenemos una mega sequía de hace 13 años, lo cual significa que tenemos mucho menos lluvia, o sea, ustedes, yo creo que lo están viviendo, lo están viendo, lo están experimentando, ¿no? Hoy fue un día feliz acá en Santiago, que hubo harta lluvia. Entonces, por un lado, tenemos esta parte física, ¿no? Como que hay menos volumen de agua, de todas formas. Pero al mismo tiempo, también tenemos muchos sectores productivos, como dijimos antes, que necesitan mucha agua. Tenemos la minería en el norte, la agricultura intensiva y de exportación en el centro del país, y en el sur tenemos monocultivos forestales. Para que tengan una idea, los eucaliptos que se están plantando en el sur de Chile se suelen usar en lugares donde se quieren secar, como que cuando había un pantano, un humedal, y querían como sacar el agua, por ejemplo, para que no hayan tantos mosquitos, tantos zancudos, ponían eucaliptos porque chupan todo el agua que existe en el territorio, y esto es lo que están haciendo en el sur de Chile. Más allá de estos 2 factores, también tenemos como una muy mala gestión. No, primero el código de aguas, perdona. Más allá del cambio climático y los sectores productivos que compiten muchísimo con el consumo humano, ¿no? Como que no sabemos dónde distribuir agua primero, tenemos el código de aguas. El código de aguas es el principal instrumento legal que define cómo se gestiona el agua en el país y cómo se reparte, ¿ok?
yo no me quiero enfocar mucho en esto, pero es imprescindible decir un par de cosas básicas del Código de Aguas. Lo primero sería que el modelo de gestión de agua en Chile es único en el mundo. Somos un país donde se da la propiedad privada sobre el agua por empresas, por personas naturales o jurídicas. En todo el mundo en general, cuando alguien compra un pedazo de tierra, tiene derecho a usar su subsuelo y sacar el agua si hay una napa subterránea o si pasa agua por este terreno. En Chile esto no sucede. Si una compra un terreno y necesita agua, tiene que comprar el agua aparte. Una manera de acceder al agua es ir a la Dirección General de Aguas y te pueden dar el derecho de sacar cierto caudal de agua. Por ejemplo, 1 litro por segundo. Esta es la unidad, es volumen por tiempo. Entonces yo puedo ir y decir, ya, yo soy aquí vecina, quiero sacar agua del río. Me pueden decir, ya, sí, hay agua. ¿Cuánta agua quiere? Ya, 2 litros por segundo. Bueno, eso significa que me dan el derecho de sacar 2 litros por segundo por el resto de mi vida, y no solo por el resto de mi vida, pero yo también esto lo puedo dejar a mi hija si fallezco, o lo puedo regalar a alguien, o lo puedo incluso vender a otra persona. Y esto es perpetuo, o ha sido hasta ahora, porque recientemente se hizo un cambio en el código y los derechos no son perpetuos, son para 30 años. Eso no tiene mucha injerencia porque ya se ha dado como el 90% del agua en Chile. Entonces, las modificaciones leves, un poco reformistas, yo podría decir, que se hacen al Código de Aguas ya no tienen como mucho impacto porque el 90% de las aguas ya se rige de cómo eran las cosas antes. Entonces, las empresas mineras, las empresas agrícolas, todos estos políticos con estos escándalos de que tienen miles y miles de derechos de agua, todos estos derechos son derechos que estas personas o empresas en algún momento se las dio el Estado de manera gratuita y ellos no tienen que pagar nada nunca más. Y de hecho hasta pueden comercializar estos derechos, o sea, vender esta agua o vender el mismo derecho de agua. Esto genera de repente como un mercado de derechos de agua, ¿no? Entonces, si yo voy a la Dirección General de Agua, si no tiene agua, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo que puedo hacer es como ir a mis vecinos y decir, oye Macarena, necesito agua, ¿tú vendes algo? O Patricia, o Camila. Entonces, así como de repente como surge un mercado de agua. Y esta fue la idea del proyecto neoliberal de la dictadura, porque el Código de Aguas se pensó y se implementó durante la dictadura y pasó en 1981, un año después eh, del, de la constitución que estamos intentando cambiar los últimos años, ¿no? Entonces, no es casualidad. Tenemos una colega británica, Jessica Batts, que ha estudiado mucho el Código de Aguas y sus impactos en Chile, y ella decía que la privatización del agua en Chile no fue como una consecuencia del programa económico, político de la dictadura. No fue una consecuencia, fue un requisito, ¿no? Separar el agua de la tierra, generar esos derechos de agua, darles en perpetuidad, significa que el Estado en este momento garantizó agua gratis y por siempre a la minería, a la agricultura y a la hidroelectricidad en el sur del país, ¿no? Entonces, esto más allá de un documento con tapa azul que dice Código de Aguas y habla de cómo se gestiona el agua, en quién tiene la prioridad y los derechos, etcétera. Esto es un proyecto geopolítico que servía mucho el proyecto neoliberal de la dictadura, ¿no? La idea detrás de eso es que si una persona es propietaria del agua, e incluso si va a pagar para comprar agua, ¿no? Cuando no hay disponible y tú tienes que comprar de tus vecinos, esta persona va a cuidar el agua mucho más.
¿no? Entonces, el que realmente quiere tener agua va a pagar por ella, ¿no? ¿Y quiénes son los que pueden realmente pagar por agua? Son las grandes empresas, los empresarios, etcétera. Entonces, el Código de Aguas tuvo como impacto la acumulación, ¿no? Muchas personas acapararon muchos derechos de agua o fueron a pedir muchos derechos de agua o compraron muy baratos en su momento. Hay una falta de acceso, en muchos lugares ya no quedan derechos de agua, entonces la gente no puede tener o no tiene dinero para comprar, o incluso en los 80 no sabía la gente cómo ir a la Dirección General de Aguas, había mucha mala información, etcétera. Y también genera mucha injusticia y conflictos, ¿no? Macarena, aquí en el chat, muchas gracias Maca, subió un artículo de Jessica Batz que para las y los que quieren como profundizar un poquito en este tema, sí, y es de investigaciones geográficas, es en español entonces. Bueno, entonces la última parte, digamos, la última dimensión de la crisis hídrica chilena sería la mala gestión, ¿no? Entonces tenemos, en algún momento se dieron muchos derechos de agua, muchos más de los que habían disponibles, entonces se agotaron muchas fuentes. Copiapó es un muy buen ejemplo de un territorio donde se agotó el agua porque dieron muchos derechos. Hay contaminación y también hay una falta de fiscalización, ¿no? Como que una empresa que dice, ya, yo puedo sacar 20 litros por segundo, pero hay muy baja fiscalización para que se pueda verificar que así es. El Estado se está modernizando cada vez, hay nuevas tecnologías también que ayudan a la fiscalización, pero estos son como problemas estructurales que se están trabajando. Ahora, para pararme aquí un segundo, para hacer como un vínculo con lo que hemos dicho hasta ahora, nadie dice que los problemas ambientales son una construcción social y nada más. Efectivamente, existe una dimensión biofísica, existe una dimensión climática, hidrológica, pero siempre hay que estar como muy atentas a factores que tienen que ver con temas políticos, con temas sociales y con temas económicos, ¿no? ¿Y por qué es importante saber las causas de una crisis? ¿No? Es porque según las causas vamos a proponer soluciones correspondientes. Y esto es algo que en Chile no está pasando, ¿no? De todas estas 4 dimensiones de la crisis hídrica, la que más se está tratando es la de cambio climático, ¿no? Se habla mucho de la megasequía, se habla mucho del cambio climático, se habla mucho del tema de que los embalses están vacíos, que no está lloviendo, que las temperaturas están aumentando, y allí también, no es que eso no es verdad, pero esconder las otras 3 dimensiones es como no hacerse cargo de los factores de los cuales podríamos ingerir. No podemos hacer llover, ¿no? Pero sí podemos cambiar el código de aguas. Pero cuando no es al interés, digamos, del Estado o de gobierno de turno de tocar algo que es tan estructural de cómo funciona la economía en Chile, nadie va a tocar el código de aguas porque la minería va a colapsar, va a tener que encontrar otra manera de funcionar, va a tener que volver a tener acceso al agua. Entonces, estas son conversaciones y proyecciones muy incómodas, entonces conviene mucho naturalizar los problemas ambientales y decir, bueno, igual tenemos mega sequía, no está lloviendo tanto, por lo tanto, intentamos ver, y aquí vemos las soluciones, ¿no? Es muy, muy, muy importante eso, no solo de las investigaciones que hacemos nosotras que damos este curso, pero también como muchos y muchas más colegas en Chile y en el mundo, podemos ver que hay distintas soluciones para el consumo humano y el consumo productivo, ¿no? Para el consumo humano tenemos soluciones más precarias, temporales y muy caras, como los camiones aljibe, o dar agua desalinizada, o racionar el agua, como querían hacer para la región metropolitana hace un año, ¿no? Cuando había problema con el río Mapocho. Mientras para el consumo productivo hay muchas
inversiones, megaproyectos, muchos subsidios, sobre todo para la agricultura, y también se basa mucho en infraestructura, represas, desalinizadoras, la idea de tener una carretera hídrica, de traer agua del sur al norte, y todo eso para poder seguir produciendo, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que la política estatal frente a la crisis hídrica, primero, asegura agua para sectores productivos. Solo muy recientemente estamos escuchando problemas de la minería, de ciertos sectores como agrícolas, pero lo principal es el problema del consumo humano. El consumo humano es claramente secundario, ¿no? Como que no existen como soluciones como a largo plazo que garanticen además como la justicia, que en un país como Chile es primordial. Y hay harta responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Como que cuando están hablando de que no hay suficiente agua, se habla mucho eh, de que tenemos que tomar duchas más cortas, que nos van a cortar el agua para ciertas horas, que el consumo doméstico se tiene que bajar, pero no se pone en duda ni la necesidad de la minería, ni de por qué tenemos que exportar paltas, ni por qué tenemos que cultivar tantas paltas, o tampoco los impactos que tienen, por ejemplo, los monocultivos, ¿no? Para mencionar todos los sectores productivos. Entonces, no reconocer estas dimensiones más políticas, sociales y económicas de la crisis y enfocarse solo en el cambio climático y que no hay suficiente agua, nos lleva a soluciones que son supuestamente apolíticas, ¿no? Y se basan solo en infraestructura que mueve agua de una parte a la otra o intenta de producir nueva agua, como es el caso de la desalinización. Las soluciones, las dos soluciones predominantes, podríamos decir, no quiero decir populares porque no sé si son tan populares, quizás a nivel político sí, son los camiones aljibe y el agua de mar desalinizada. Eso, las soluciones para consumo humano. Los camiones aljibe, sin embargo, es una medida de emergencia, pero duran más que una década. Es un abastecimiento que es inestable y discontinuo. Entonces, las personas están esperando el camión aljibe una vez a la semana. Entonces, si les termina el agua en el estanque 2 días antes de que llegue el camión, tienen que buscarse la vida 2 días a ver qué es lo que van a hacer. El agua es insuficiente. Es muy común que se distribuyan 50 litros por persona al día. Nosotras no llegamos a ducharnos con 50 litros. Imagínense lavar platos, tirar la cadena, ducharse, lavarse las manos en pandemia, ¿no? Estaban dando 50 litros por persona al día durante la pandemia. Yo creo que ya solo lavarse las manos, no sé si se acuerdan cómo nos lavábamos las manos, al inicio de la pandemia, o sea, ya allí como que se van los 50 litros. Y además es un abastecimiento precario, ¿no? Se corta la calle, no llega el camión. No sé, sube el precio de la gasolina, sube el precio del agua, ¿no? Como que depende de muchas cosas, es un abastecimiento que es realmente precario. Actualmente, 15% de las comunidades rurales, o sea, no actualmente, perdón, en 2019, el 15% de las comunidades rurales recibió agua de camiones aljibe, ¿no? Esto es un porcentaje muy alto. Por otro lado, tenemos el agua de mar desalinizada, ¿no? Donde, como les dije anteriormente, es un proceso donde se extrae agua del mar, se quitan las sales con una filtración de muy última tecnología y súper efectiva. Después esta agua se hace como apta para consumo humano y se distribuye a la gente. Sin embargo, esto es un proceso muy caro porque este tipo de filtración necesita mucha energía y por lo tanto el precio de agua desalinizada es triple de la otra agua. En Antofagasta, donde toman agua desalinizada, en Copiapó, en Tocopilla, todas estas ciudades están pagando 3 veces más de lo que pagamos en Santiago, ¿no? Igual en el desierto es verdad que las condiciones son más difíciles y el agua siempre es más cara, pero
en estas ciudades la gente paga 3 veces más de lo que pagamos nosotras. Mucha gente también tiene como una falta de confianza en la fuente, porque si tú vives en una ciudad como Antofagasta, por ejemplo, que es un puerto, la gente puede ver dónde está el puerto, donde se echan las aguas hervidas y al lado está la planta desalinizadora. Entonces esto pone un poco nerviosa a la gente, entonces no confían mucho. Y también hay otros temas que vamos a ver enseguida. Actualmente más de 650.000 personas se abastecen con agua desalinizada en 7 ciudades, desde Tocopilla hasta Caldera y Copiapó. María Ignacia dice, claro, la desalinización contamina mucho. Hay muchos impactos, y gracias María Ignacia por el comentario, hay muchos impactos de la desalinización. Yo aquí me enfoqué tan solo qué significaría para la gente, ¿no? Pero la desalinización impacta mucho en los medios locales. De hecho, últimamente se está construyendo una planta desalinizadora en Quintero Puchuncaví, y estuvo ocupada por 3 meses por pescadores locales que no quieren la planta porque está afectando los sistemas acuáticos locales. También, como consumen tanta energía, las plantas terminan contribuyendo al cambio climático, porque la energía normalmente proviene de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si alguna quiere que profundicemos un poquito más, lo podemos hacer. ¿Quiénes son perjudicados? Tenemos una crisis de agua potable en Chile, en las zonas rurales que se abastecen por comunidades de agua potable rural. Como dijimos, se están agotando las fuentes, tenemos muy baja presión, a veces se corta el agua por ciertas horas, mucho uso de camiones aljibes, la gente se ve obligada a comprar agua embotellada. En las ciudades quizás tenemos una situación un poquito distinta. En las ciudades nos abastecemos por empresas sanitarias, todas son privadas, menos SMAPA, la empresa de Maipú, que sigue siendo municipal, pero en las ciudades también tenemos problemas de calidad. De Santiago para arriba, mucha gente depende del consumo de agua embotellada, mucha gente compra agua embotellada porque no tiene confianza en el agua de la llave, o porque no les gusta el sabor. En estas torres muy altas de 20, 30 pisos tenemos baja presión porque el sistema no estaba pensado para tanta densidad de gente. Y también tenemos, las fuentes son amenazadas, como el tema de la seguridad hídrica en las ciudades va a ser clave en el futuro. En general podríamos decir que tenemos una vulnerabilidad de acceso de comunidades pobres, sean rurales o urbanas, ¿no? Porque la gente que tiene mayores ingresos puede comprar agua embotellada y la gente que no tiene tanto, no, ¿no? Y también este consumo de agua embotellada duplica el gasto que hacemos para el agua. Entonces, si yo pago 30.000 pesos para mi cuenta de agua, es posible que pague 30 más para comprar agua embotellada, ¿no? Y esto perjudica también el derecho humano al agua. Aquí un dato del casi el 90% de las personas chilenas se abastecen por 3 empresas, ¿no? La empresa Suez, Agbar, que es como Aguas Andinas, la empresa Marubeni, que es japonesa, y es una asociación de profesores de Ontario que también han comprado muchas empresas sanitarias como una inversión para su fondo de pensiones. Bueno, yo tengo aquí el caso de Antofagasta, que se está abasteciendo de agua desalinizada. Sí, Modatima aporta un montón con este tipo de datos. Tengo en caso de Antofagasta, me tomaría unos 10 minutos más para explicarlo, pero como ha avanzado el tiempo, no sé qué piensan las demás. Y no sé si hay alguna pregunta tampoco. Si no habla ninguna, igual voy a avanzar un poco rapidito el caso Antofagasta. ¿Qué piensan?
Ya, como no, a ver. La Patricia dice quiero escucharlo, ya, me parece. Ya, vamos entonces. El caso de Antofagasta. Antofagasta es una ciudad minera, capital de la región que más cobre produce en Chile y de las regiones más importantes productoras en el mundo. Cuando hubo un problema muy severo en los 90 con respecto al consumo de agua, ¿no? Aquí abajo, a nivel crítico de las fuentes debido a la minería, se ideó una solución, ¿no? Esta es la región de Antofagasta. Entonces, antiguamente, con esta cañería que ven aquí, el agua venía, aquí está la cordillera, aquí está la ciudad de Antofagasta, por aquí está Calama, ¿no? Entonces, se sacaba agua de la cordillera del río Loa y se llevaba hasta Antofagasta con esta tremenda cañería que pueden ver aquí de unos 300 kilómetros. Como no había mucha agua, se dio el siguiente plan. Pensaron, mira, vamos a dejar el agua fresca para la minería, porque la mayoría de la minería se hace cerca de, la, de, la, de la cordillera, y para la gente vamos a poner plantas desalinizadoras. Entonces, la gente va a tomar agua desalinizada y la minería va a tener agua fresca. Entonces, con eso se resuelve el problema. ¿Y por qué no se hace lo contrario? ¿Por qué la minería no tiene el agua desalinizada y la gente el agua de la cordillera? Y esto es por algo muy simple y tiene que ver con un balance energético muy simple, lo cual significa que no vale la pena extraer cobre, se hace demasiado caro si desalinizamos agua en la costa y la tenemos que subir no solo a 300 kilómetros, pero también a una altura considerable. Esto haría inviable la extracción de cobre, por lo tanto se perjudicaría el sueldo de Chile. Entonces decidieron dar agua desalinizada a la gente y todo el agua de la cordillera la van a vender a las empresas mineras. Entonces, el problema que pasó ahora es que, volviendo un poquito a la ecología política, las preguntas que nos hacemos, ¿no? Como que desde la ingeniería, por ejemplo, esto tiene mucho sentido. Claro, ¿por qué vamos a gastar tanta energía de llevar agua de la costa para llevarla a 2 o 3 o 4 kilómetros de altura para la minería? Si el mar está al lado de las ciudades, desalinizamos y distribuimos. Entonces la pregunta que nos hicimos era, pero ¿qué significa esto para la gente? ¿No? A nivel regional vimos, ¿no? Se queda el agua de la cordillera ya, desalinizamos en la costa, pero bajo esta idea de que la gente se relaciona de distinta manera con distintas aguas, quisimos saber cómo la gente reaccionó ante este cambio. Lo que pasó en Antofagasta es que se separó en 3 partes, ¿no? Entonces en el norte se daba agua desalinizada, o sea, se da agua desalinizada. En el muy sur hay agua de la cordillera, todavía hay una parte que recibe agua de la cordillera, y como en el centro de la ciudad, lo digo a muy grandes rasgos, en el centro de la ciudad hay una mezcla de agua desalinizada y de cordillera. Entonces lo que quisimos hacer nosotras era entender cómo utiliza la gente el agua según su clase social y según el tipo de agua que recibe. Para hacer eso, hicimos más de 1000 encuestas, como que repartimos a la gente encuestas que la pudieran responder, y los interesó exactamente lo que les dije, ¿no? Como que separamos, tuvimos como, nos interesó preguntar a gente que tomaba agua desalinizada, agua de cordillera y agua mezclada, y también quisimos tener a gente de todos los sectores socioeconómicos, ¿no? ABC1, etc. Entonces, en general, quisimos entender qué es lo que pasa en la ciudad en general, antes de separar entre qué tipo de agua tomas, qué te parece, cuál es tu clase social, en general en toda la ciudad. Primero, solo
un cuarto de las personas sabía qué agua tomaba. Nosotros preguntábamos, ¿usted qué tipo de agua toma? Y la gente respondía, agua desalinizada, agua fresca. Y después mirábamos, porque preguntamos a la gente dónde vivía, y después veíamos este mapa y decíamos, esta persona piensa que toma agua desalinizada y toma agua de cordillera. Esta persona piensa que toma agua de cordillera y toma agua mixta, ¿no? Entonces, primero, la gente no sabe qué agua toma. Entonces, yo también les invito a pensar, ¿ustedes saben de dónde viene el agua que están tomando? ¿Saben cuál es la fuente? ¿Saben si viene de un río, si viene de una napa subterránea? ¿No? ¿Se han preguntado alguna vez o tienen conocimiento? Segundo, satisfacción de la calidad del agua potable. También, un cuarto de las personas no está satisfecha con la calidad del agua potable que recibía. Es un resultado de 2017-2018. Después les preguntamos si piensan que consumir agua de la llave les puede generar efectos negativos y la mayoría de las personas dijo que sí. Esto lo podríamos separar un poco de la desalinización porque Antofagasta tiene problemas crónicos de contaminación de arsénico que ya no existen, pero igual estos procesos traumáticos como que persisten en el tiempo, ¿no? Entonces eso también puede causar eso. Y finalmente, a partir de todo eso, 90% de los hogares, de las personas de los hogares, usa agua embotellada. Eso significa que en 9 de cada 10 casas en Antofagasta la gente utiliza agua embotellada. Aquí hicimos como, también preguntamos a la gente qué piensa de la calidad del agua, qué les parece el sabor, el olor, si les parece transparente, qué pasa con la presión del agua, etcétera. Y yo quiero quedarme un poquito aquí en el sabor porque hay muchos datos, no hace falta pasar por todo, pero como pueden ver, esto es de 1 a 10, ¿no? Entonces la base sería un 5. Y como pueden ver, el sabor, puros rojos. Hay una tendencia que el agua dulce, el agua de la cordillera, siempre se evalúa mejor. Muy poquito, pero siempre se evalúa mejor. Entonces pueden ver, el agua dulce tiene como nota 4,2, el agua desalinizada 3,9 y el agua mixta, que es desalinizada y tal, 3,8, ¿no? Y el promedio de la ciudad es 3,9. Entonces es muy problemático porque la ciudad tiene la solución como más de última tecnología, como que el futuro, digamos, de la solución de la escasez hídrica, no sé si han escuchado tanto la desalinización en los últimos meses y años, y aún así a la gente no les gusta el agua que está tomando. Y es, como les dije, un agua muy cara, ¿no? Estos son un poco unos mapas de calor, como llamamos. Entonces, el primer mapa muestra, son las notas que dieron las personas según donde viven. El primero es la calidad, aquí es el sabor y aquí es la cantidad de saro. Los colores cálidos, rojo, naranjo, son las notas malas y los colores fríos, azules, celestes, son las notas buenas. Y como pueden ver, no vamos muy bien, ¿no? Hay mucho rojo, sobre todo en el sabor. La mayoría de los azules están como en el agua de cordillera y donde están más cerca los estanques de agua, un tema un poquito más técnico, y algo similar pasa con la calidad del agua, ¿no? Entonces hay como una falta de satisfacción, digamos, con la calidad del agua por parte de la gente. Ahora, lo que es interesante y tiene que ver con la interseccionalidad para llegar como más en pleno al tema de género es que las personas, o sea, de estos mapas vemos que hay un problema con la calidad del agua y hay un problema muy grave con la aceptación y la satisfacción con la calidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente frente a eso? Pues esto depende mucho de su clase social, depende en menos grado de si han nacido en Antofagasta o no, y aún menos de si son de Chile o no. Entonces, todo este contexto cultural, político y económico afecta mucho, no solo de cómo nos parece el agua. Una persona que nació y creció en Antofagasta le puede parecer bien. De hecho, mucha gente antofagastina dijo, oh, yo bajo a Santiago y el agua es asquerosa, y nosotros pensamos lo contrario, yendo de Santiago allá. Entonces, es mucho de contexto, pero
cómo respondemos a estas falencias del agua tiene mucho que ver con la clase social. Entonces, en los hogares más pobres se toma agua de la llave, aunque se considere peligroso para la salud, ¿no? Entonces, esto es algo que es mundialmente conocido, ¿no? Como que cuando más recursos tenemos, más agua embotellada consume la gente. Como viste ese segundo lugar. Después, mucha gente utiliza técnicas para mejorar la calidad del agua de la llave. Entonces, la gente que tiene mucha plata pueden poner filtros en la llave. La gente que de clase media usa jarras con filtros y los hogares de clase baja hierven el agua, ¿no? Que lo cual significa más tiempo para las mujeres, más trabajo y también es un método bastante precario y menos efectivo para mejorar para mejorar, digamos, como la calidad del agua. Algo similar pasa con los cortes. En Antofagasta hay muchos cortes de agua, ¿no? Entonces, la gente que tiene más dinero hasta puede sacar agua de su piscina en los casos más extremos, pero también compra agua embotellada nomás. Hay mucha gente que cocina con agua embotellada, ¿no? Mientras en los hogares con bajos ingresos, las mujeres normalmente suelen almacenar agua en cubos, en taros, y a veces quedan por muchos días, y cuando se acuerdan de ello van a utilizarlo, pero estos recipientes no son adecuados para guardar agua, entonces allí tenemos extra trabajo también para las mujeres y al mismo tiempo un método como muy precario para la salud de las personas, ¿no? Entonces, la clase social primordial en este punto y también lo que podemos ver, la cotidianidad es más difícil para las mujeres de bajos recursos, necesitan invertir más tiempo para asegurar la calidad y cantidad de agua para que pueda funcionar como su casa, como se mantendría, ¿no? Entonces, allí vemos también, como Macarena me imagino que va a hablar más, si hablamos de las guardianas de agua que son en contextos rurales, hay que acordarse también que incluso en los centros urbanos las mujeres pueden sufrir por el agua. Voy a pasar un poco el derecho humano al agua, si quieren lo podemos ver la otra vez, pero yo creo que si bien lo vamos a ver la otra vez, igual es importante cómo hacer un poquito este nexo de la desalinización y los impactos de la escasez hídrica de las mujeres. Se aumentan las tareas domésticas, se necesita dedicar mucho más tiempo. Lo que antes hacíamos como abrir la llave o poníamos la lavadora o prendía el teléfono al tiro, se necesita mucho más tiempo para hacer unas tareas que antes eran como muy simples. Se llega a descuidar, digamos, como la higiene personal, ¿no? Muchas mujeres se tienen que cortar el pelo, sobre todo en áreas rurales por la falta del agua. Cuando no hay suficiente presión, se tienen que hacer tareas domésticas en la noche y en general hay impactos muy graves en la salud física y emocional y mental de las mujeres. Angustia, miedo para el futuro, preocupación, inseguridad, etc. Lo paso rapidito porque me imagino que la Macarena lo va a trabajar mucho más. Pero lo importante aquí es entender también que para entender las soluciones que se dan ante la escasez hídrica no basta ver qué está haciendo el Estado, qué megaproyectos, qué las carreteras, qué nueva agua, qué importaciones, qué inversiones, qué es lo que pasa en las casas de las personas. Y esta es una mirada feminista al problema hídrico. ¿Cómo se incorporan estos problemas? ¿Cómo cambia nuestra cotidianidad? También lo vamos a hacer el nexo un poquito más profundo en la próxima sesión. Como la primera clase dijimos que nos vamos a ver solo como las mujeres como víctimas de los problemas ambientales, ¿no? Las mujeres también son, bueno, aparte de muchas y poderosas e históricas, también son las que llevan, digamos, las luchas ambientales, ¿no? Quería recordar dos mujeres que han sido víctimas también, o sea, perdieron su vida a causa de su lucha ambiental.
La lucha ambiental claramente es una lucha feminista, no es algo que yo podría como separar una de la otra. Y yo creo que podríamos pensar, eh, para resumir como muy rápidamente, como podríamos ver dos distintas maneras de defensoría como del medio ambiente. En el sur global tenemos como muchas defensoras de la naturaleza, son las mujeres las que cuidan, sostienen y reparan, digamos, como la vida, ¿no? Entonces, por eso también son las que ponen su cuerpo primero en las luchas ambientales. Y en el norte global eh, también es como muy interesante como el movimiento de justicia ambiental lo que logra hacer en los 70 es resignificar un poco el medio ambiente, ¿no? Con las luchas de la justicia ambiental, la naturaleza ya no era tan solo como que algo prístino y muy lejano, un parque natural, una ballena azul que nunca he visto, un pájaro raro que está en peligro de extinción y no sé ni dónde vive, algo que está muy lejos de donde yo vivo en la ciudad. La naturaleza y el medio ambiente, ahora lo vamos a usar juntos los dos conceptos, es donde yo vivo, ¿no? Donde yo vivo, donde trabajo, donde me muevo. El medio ambiente es lo que me rodea. El bienestar de la naturaleza es como todo lo verde que tengo en mi alrededor. Entonces, la lucha ambiental llegó a las ciudades y las mujeres eran de las primeras que se pusieron en la primera línea de esta lucha, porque hasta entonces la lucha ambiental era la lucha de unos clubs de hombres blancos de clase media alta con estudios universitarios que eh, querían, o como que crearon, digamos, los parques naturales, que quisieron proteger esta naturaleza prístina, muy separada de la sociedad, ¿no? Mientras el movimiento de la justicia ambiental fue urbano, fue feminista o de mujeres, ¿no? Liderado por mujeres y trajo un poco el medio ambiente y la idea de la naturaleza en nuestra cotidianidad. Voy a dejar la diapositiva de las reflexiones finales y me pasé muchísimo, lo siento mucho, igual empezamos un poquito tarde también. Y nada, me gustaría dejar el espacio para alguna pregunta o comentario que podrían tener. Ya Macarena también está subiendo como más textos y Claudia pregunta si hemos hecho algún estudio similar en la región metropolitana. ¿Sabes qué pasó, Claudia? No hemos hecho algo en la región metropolitana porque es demasiado, como que no hay proyecto que aguante hasta ahora, de los que hemos hecho ahora, que aguante como hacer algo similar en la región metropolitana, porque en Antofagasta intentamos tener representatividad, ¿no? De las encuestas. En la región metropolitana, te puedes imaginar, es muy difícil con tantas comunas. Pero pasó algo como muy interesante que no me acuerdo si era Aguas Andinas, que no era una entidad pública que utilizó o se basó en la misma encuesta que hicimos en Antofagasta. Entonces no se ha hecho algo tan en detalle, pero se han empezado de hacer estudios similares. Ya voy a sacar la compartición de pantalla para ver. Hola Patricia, hola Maga. Hola Cristina y hola a todas. No las había podido saludar al inicio. Estuvimos ahí compartiendo algún material. Esperamos que sea de interés por si quieren seguir profundizando. Yo muy fan de María Cristina, así que compartí algunos artículos y columnas.
Súper interesante la clase, o sea, en el fondo para que sigamos reflexionando en cuanto a estas soluciones en este contexto de escasez hídrica en los territorios, ¿cierto? Cómo impactan estas soluciones en diferentes dimensiones, ¿cierto? No solamente de género incluso. Es agua desalinizada y como comenta María Cristina en su columna, también puede generar algunos efectos a la salud cuando no está bien regularizado este tema, ¿cierto? Como encuentro que falta mucho todavía por ver y se siguen promoviendo este tipo de proyectos. Entonces, igual hay una gran preocupación al respecto. Ujú. Hay una crítica feminista muy interesante a toda la infraestructura que tiene que ver con el cambio climático y cuenta como estas soluciones que son desde arriba hacia abajo, que son tecnócratas, como al mismo tiempo son muy patriarcales, ¿no? Porque no consideran, digamos, las particularidades de los territorios. Es muy difícil que una mega infraestructura logre como justicia social y ambiental, porque es muy común que no sé, para producir agua en un lugar estamos, como decía una compañera anteriormente, ¿no? Como hay que muchos impactos ambientales importantes, ¿no? Y en Antofagasta también han habido problemas con los pescadores. Entonces, uno tiene agua y el otro se queda sin su fuente de subsistencia, por ejemplo. Ya, Pamela dice que podemos hacer el estudio en la provincia de Chacabuco. En Lampa está a decir exactamente esta empresa versus los APR. Ya un abastecimiento de 40% de la población por camiones aljibe. No hay agua superficial. Claro, sí es un buen caso eso. Eh, y el norte de Santiago también está bien perjudicado, ¿no? Allí por Colina, Tiltil. Eh, También se utiliza mucho los camiones aljibe y también tenemos el tema tanto de las empresas mineras como de la expansión urbana. Hay canchas de golf, hay canchas de tenis, hay canchas de polo, ¿no? Como que en un semiárido esto es para pensar cuando tenemos escasez de agua, ¿no? Y si esto se debe al cambio climático o no. Piscinas navegables, dice Amaira, sí es verdad. Igual estas piscinas, no siempre las que están cerca del mar suelen ser de agua marina. Pero sí hay unos lagos artificiales también. Yo quería comentar algo, bueno, muy breve al cierre. Primero, reconocer el tremendo trabajo que ha realizado María Cristina en estos temas, que a mí me parece que eres la experta y la académica más comprometida con este problema. Bueno, no solamente la evidencia de tus investigaciones, sino el activismo que se ha desarrollado a través de esta plataforma, organización, Nuestra Casa, Nuestro Cauce. Lo podríamos presentar la próxima clase. Lo van Sí, a... sería súper bueno, en donde, porque pensaba todo el tiempo al momento de escucharte, de si es que la solución es política. A propósito de los elementos culturales, políticos y económicos. Y claro, la situación de la escasez se agudiza en algunos contextos a propósito de la extracción, pero también de la sequía de hace 13, 14 años. Yo estudio en el sector del secano costero de la región de O'Higgins, que como tú mencionaste, esa zona de exportación, agroexportación, ¿verdad? Intensiva, la región de O'Higgins es la que más exporta fruta fresca al mundo. Y en esos sectores del secano costero que solamente se alimentan con aguas lluvias, ya no queda agua en napas subterráneas y era un fenómeno que empieza progresivamente a dejar
a personas sin agua, estando muy cerca del mar también. Otra cosa que podría ser tal vez impensada para ellos mismos. Entonces, la otra sesión vamos a ver los efectos en la vida cotidiana y los efectos en los cuerpos de las mujeres, los efectos en la higiene, en la salud física y mental. Y pensaba, ¿qué más evidencia necesitamos para dar una respuesta frente a esta situación? Sí. Solo me hago esa pregunta y no sé si podemos como darle una vuelta antes de cerrar. Es que nosotras no necesitamos más evidencia, pero nosotras no damos las soluciones, este es el problema. No sé si a alguna más le gustaría comentar o responder como al desafío que puso Patricia. Quería aprovechar la instancia también porque el problema de la desalinización es una cuestión que ahora se está introduciendo justo en la región de Valparaíso, a propósito también de la desaladora que se va a instalar ahí y que ha causado y ha gatillado justamente una problemática en un entorno que ya se ha visto muy degradado, pero además que implica como la alimentación en gran parte de la operación de los bronces integrados, que también se encuentra en la región metropolitana. Entonces como que de alguna forma este sistema de abastecimiento de agua se vuelve una alternativa ahora para la zona central, porque ya las fuentes de agua se encuentran agotadas y también para abastecer lugares como la provincia de Chacabuco. Entonces ahí también nos encontramos con esta problemática que se está replicando ahora en esta zona. Exactamente. Y además va a subir, tal como lo decíamos que en Antofagasta no tenía sentido subir tanto el agua, allí efectivamente esto va a pasar, va a llegar como hasta Tiltil el agua que van a producir. Esta empresa me escribió la semana pasada a propósito de un estudio de APR, y yo creo que es porque quieren saber cuáles APR utilizan camiones aljibe, porque les quieren vender agua desalinizada. Me indigné un poquito. Pero ya, Pamela levantó su mano y después Claudia. Hola a todas y todos. Sí, es bastante indignante, por decirlo menos, el caso de Anglo American. Proponen soluciones que ni siquiera aplican. O sea, están tratando de sacar el tanque de relave que tienen ahí supuestamente inactivo, llevarlo a Tiltil. Somos en la provincia de Chacabuco, Lampa, Colina y Tiltil, son víctimas también del saqueo extractivista de los monocultivos y además de ser el punto de llegada de todas estas grandes inmobiliarias o desarrolladores inmobiliarios, como les gusta hacerse llamar, ¿ya? Que tienen los derechos de aprovechamiento de agua perpetuo, gratuito, que lucran con las sanitarias, que lucran con el agua. Y como podemos ver, el tema es que se hacen cultivos en suelos no aptos, se hacen grandes cultivos, el ejército, las fuerzas armadas son dueños de predios, venden agua, y a diario ya están pasando cientos de camiones con agua, subiendo por las autopistas para abastecer a Anglo. Nosotros el año pasado detectamos que una inmobiliaria que tenía una resolución de calificación ambiental para abastecer a una población que estaba en etapa de aprobación, comenzó a venderle agua cruda, digámoslo así, y se la vendía a Anglo. Entonces los vecinos organizados y organizadas pudieron frenar esto y pasó por una clausura porque no tenían los permisos nomás. Pero ya la depredación, la venta es vergonzosa, es una cuestión política, solamente de que tenemos una ausencia de fiscalizaciones
Acá se ponen galpones y se extrae agua, se inyecta en las napas, y cuando una persona va a pedir para hacer una noria para abastecerse, se le niegan todos estos tipos de permisos. Entonces, son mafias inmobiliarias, ya no son personas, empresas conscientes, y Anglo lo sabe hacer muy bien a través de sus mini empresas que lavan imagen. O sea, abasteciéndolos de buses a los chicos y a las chicas para que vengan a estudiar a Santiago, haciendo mini mercados, todas estas fundaciones pro que mezclan la cultura, que sabemos que están lavando las imágenes y comprando las conciencias. Pero hay que frenar este extractivismo y sembrar conciencia y sumar mentes y denunciar. Pero también, por sobre todo, hacer una presión política. Gracias, Pamela, muy de acuerdo. Ya está aplaudiendo para la Pati. Muy de acuerdo y muy correcta muy correcta, muy interesante como tu reflexión y descripción de lo que pasa. Y claro, por una manera de hacer presión es efectivamente hacer investigaciones, o sea, por nuestra parte, ¿no? Es hacer investigaciones para demostrar estas cosas, para que no quede que, no sé, que los académicos lo encuentran todo malo, o que las mujeres siempre se quejan, o que no, para no caerse como en estereotipos. Entonces la investigación es puede resultar ser como una herramienta como muy útil. Que no siempre se considera, sobre todo si viene de las ciencias sociales, a veces como yo no la tomas muy en serio, ¿eh? Hay harta experiencia en eso. Y lo muy interesante es que tú describiste una situación terrible como a nivel, podríamos decir, como más regional a grandes rasgos, para decirlo así, ¿no? Como o de Cuenca, o no, como un territorio como más amplio. Y es muy interesante lo que decíamos de la multiescalaridad, ¿no? Como que, porque es interesante entender qué pasa en todos los niveles, cómo todo lo que tú describiste, entre la sequía, el saqueo, las mineras, las empresas, las multinacionales que se meten con las inmobiliarias, las sanitarias privadas y todo eso, ¿qué es lo que pasa después? ¿No? Como que esta es la situación, digamos, como en el territorio más amplio, pero ¿qué es lo que pasa dentro de las casas? Y allí donde viene el tema de género, y allí es donde viene la interseccionalidad, ¿no? Y el género, la mirada de género sería cómo entender cómo lo pasan las mujeres y cómo lo pasan los hombres, o cómo lo pasa uno de los dos géneros. Y la mirada como más feminista sería como inspirarse de la teoría feminista para entender el tema de cómo se incorporan, cómo se somatizan estas injusticias, cómo afectan nuestra cotidianidad, y además cómo entrar en el nivel doméstico y entender cuáles son los impactos en nuestra vida cotidiana cuando vivimos en estos contextos, devela también como unas injusticias que son muy invisibles, ¿no? Porque esta mirada como más positivista, como más ingenieril, que la escasez se mide en volúmenes de agua y no considera si a la gente les parece bien o mal el agua, no puede revelar que hay problema de presión, no puede revelar que la gente no toma el agua, no puede revelar esta inseguridad cuando tú piensas que el agua no es buena, pero no tienes dinero para agua embotellada, entonces a tu familia le das un agua que piensas que le puede hacer daño, por ejemplo, ¿no? Eso, para hacer un poco, para cerrar un poquito como entre la crisis a nivel grande, las soluciones que se dan y cómo el género y el feminismo puede ayudar a profundizar, a entender los impactos y las injusticias en distintas escalas, ¿no? de esta situación. Hoy yo quería solo decir una cosa para cortita, pero primero agradecerte, Cristina, porque encuentro muy interesante lo que presentaste y también la claridad con que explicaste todo. Todo el tiempo estaba pensando, pucha, me encantaría invitarla a que presentara en muchos lugares porque no nos queda claro, no lo entendemos aún.
sobre todo, no sé, pensar de que nosotros estamos en un ambiente universitario, en que se hablan cosas súper académicas y todo, y aún así a mí me cuesta mucho entender. Ya. Y preguntaba también por la región metropolitana, porque estuve trabajando mucho en la cuenca del Maipo, y me genera, no sé, mucha incertidumbre lo que va a pasar en el territorio, y me parecía súper interesante lo que tú dices, como el haber estudiado la percepción respecto al agua, como, oye, eh, ¿qué porcentaje de la población consume agua embotellada? Me parece como tan impactante saber que el 90% consume agua embotellada. Ujú. Y yo pienso Antofagasta también en sí, el Cajón del Maipo, que pasa lo claro. mismo, que estás al lado de la fuente. Entonces, bueno, eso era en Antofagasta, claro, pero me refiero como tener un dato así, creo que puede llegar mucho a la gente, porque está en la cotidianidad y es algo que pasa constantemente en las conversaciones. Uno va, se encuentra con sus familiares, con sus amistades, y no sé, pues nadie quiere tomar agua porque siente cierta inseguridad de lo mejor el efecto que va a tener el agua, el agua. Entonces es muy, muy impactante, y me parece que como que tenemos que reflexionar y ver cómo comunicamos esto, porque yo también veo con mucha como incertidumbre, con mucho miedo, lo que va a pasar en la zona central respecto al abastecimiento de agua. Sí. Existen muchos conflictos, producción minera, producción agrícola, hidroeléctricas, y no hay ningún tipo de respuesta así concreta. Entonces, ¿cómo lo comunicamos? Encuentro que tu presentación fue tan clara en ese sentido, y como tratar de encontrar esos espacios para comunicarlo a todos los habitantes, por ejemplo, de aquí, de la cuenca del Maipo, en la cotidianidad. Creo que eso es demasiado importante. Ya. Eso. Muchas gracias Bueno, por la presentación. no, gracias, Claudia. Me alegro porque como yo hablo de estas cosas mucho, a veces pienso que lo digo muy rápido, muy enredado, así que me alegro que lo entendieron. Y de la reflexión que haces, quizás, no sé, quizás deberíamos cerrar porque es un poquito tarde, no quiero que nosotras nos entusiasmamos, pero igual como un poco tarde. Vean lo que pasó en Uruguay. En Uruguay se quedaron sin agua potable. Es justo lo que estamos diciendo ha pasado allí. No es que no hay agua, no hay agua potable. Entonces, a mí mi sensación es como, mi sensación, creo que donde llevan las investigaciones que este va a ser el problema del futuro. Como no va a ser la hiera del agua, va a ser la hiera del agua que podamos consumir, porque no sé, uno puede hervir el agua del mar y como que hacer algo con ella, no sé cómo, ¿no? Pero el agua potable, esto va a ser el tema. ¿Y por qué van a ser la gente más pobre que se van a perjudicar? Porque si la solución va a ser comprar agua embotellada, ¿quiénes son las que pueden comprar agua embotellada? Y acordarse que hay aguas embotelladas que no son buenas tampoco, ¿no? Eh, ay, no sé, la ecoansiedad nos va a pillar ahora. La... A ver, tenemos que pensar algo un poco más optimista para cerrar la sesión. ¿Se les ocurre algo? Sí, a mí, A ver, que sí, no, es que pensaba en que la oportunidad que igual tenemos de reflexionar y generar estos espacios a partir de esta información, de estas cuestiones que se van desarrollando en la vida cotidiana, en la vida íntima de las mujeres, y la posibilidad de también crear otros conceptos que permitan dar cuenta de la situación actual en torno a esta crisis hídrica, ¿verdad? Y conceptos que se co-construyan igual con las mismas mujeres. Y yo creo que esa es una oportunidad no solamente para las ciencias sociales, sino que una oportunidad para disputar políticamente esto que está pasando, ¿verdad? Yo creo que por ahí puede haber algo un poco que dote de sentido lo que estamos haciendo ahora. sí, me gusta, Patti. Además, aquí en el chat son similares los comentarios. La Claudia dice seguir multiplicando estos espacios, así que también como agradecer a FIMA, que yo no lo hice al inicio, por ofrecer este espacio y
y traernos como juntas, ¿no? La Pamela dice, somos cuerpos y causan resistencia, muy bonito, sí es verdad. Y todavía no hemos hablado de hidrofeminismo, fíjate. Y, y la Maca dice, las mujeres como las aguas, cuando se juntan, crecen. Sí, muy bonito. A seguir construyendo y trabajando en red para enfrentar esta problemática tan compleja, tal cual. Si nosotros lo hacemos en práctica y lo hacemos en teoría, y estamos muy felices por compartir nuestras ideas y praxis y todo eso con ustedes. Ya, yo creo que ahora sí podemos hacer. Muchas gracias. Sí. Gracias a todas. Muchas gracias por la clase, María Cristina, de verdad, felices de tenerte, y también a Patricia, Macarena, quienes conforman este taller de formación. Agradecemos también la calidad de sus presentaciones, también esa bajada para que cualquier persona pueda entenderlo, se aprecia mucho, en especial porque es una problemática que nos afecta a todas, todos y todes. Entonces, gracias también a cada una de las asistentes que estén dándose este espacio. Es tarde, pero igualmente esto nos permite y nos da un poco de energía para poder seguir luchando, también dotarnos de contenido en nuestros propios discursos. Así que eso, muchas gracias, y nos vamos a ver la próxima semana con la tercera y última sesión de este ciclo de formación, crisis hídrica en Chile desde una perspectiva feminista. Súper. Que estén muy bien. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias, Nos saludos a vemos. todas. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.